¿Te pasa esto de cumplir todas las reglas espirituales y sentirte siempre en el mismo lugar, cada vez más cansado, más frustrado y más perdido? Esto pasa porque la mente no sabe distinguir entre verdad y falsedad, y hay mentiras espirituales que están muy arraigadas en el inconsciente colectivo y que en lugar de traernos paz y de alinearnos con algo superior, alimentan a nuestro ego y a nuestra debilidad. Estas mentiras son súper comunes. Acá vamos a hablar solo de 5, pero son muchas más. Y la quinta es la que a mí más me afectó, y poder comprenderla, examinarla y ver que no era verdad y soltarla trajo mucha liberación a mi vida. Vamos con ellas. Necesito sufrir para sanar. El que glorifica el sufrimiento es el ego. El ego se alimenta constantemente del sufrimiento, y cuando estoy sufriendo, estoy dándole energía a mi parte egoica porque estoy identificándome con ese personaje que se siente víctima del mundo y que no quiere vivir eso que se requiere vivir en ese momento, que está en resistencia. Es la resistencia interna lo que genera el sufrimiento. Cuando estamos alineados a nuestra esencia, lo que se siente es dicha, gracia, alegría. Es confianza en que lo que sucede es lo mejor para mí y es para mi mayor bien. Los grandes maestros desprenden entusiasmo. Incluso Jesús sanaba a los enfermos, multiplicaba panes y celebraba en las fiestas, en las bodas. La espiritualidad verdadera tiene que ver con esa alegría y esa gracia por el hecho de existir y por el hecho de que cualquier cosa que pase es un regalo, de lo cual me sorprendo. El ego es nuestro enemigo. Esta es una creencia que se da en un momento de nuestra evolución, donde empezamos a luchar con el propio mecanismo del ego, a resistirnos a él, a estar a la defensiva y a sentirnos culpables porque el mecanismo aparezca, y en realidad es heredado y es parte de nuestra condición por ser humanos, y no podemos ponernos en guerra con una parte de nosotros mismos y querer aniquilarla, porque siempre que hay separación, que hay deseo de muerte de algo, que hay deseo de que algo no esté y no sea como es, estamos perpetuando el sufrimiento y por lo tanto dándole más fuerza al ego. La mejor forma de vincularnos con el ego, nos explica David Hawkins, es como si este fuera una mascota. Somos responsables de él, pero no somos él completamente, aunque en una parte de nuestra evolución estamos identificados con el ego. Y entonces poder observarlo cuando aparece en nuestra experiencia, cuando somos testigos de él, de una manera compasiva y sin tanto drama emocional, ayuda a que se vaya disolviendo. Necesitamos dejar de estar en guerra con partes de nosotros mismos y en lucha y resistencia. El ego es nuestra mascota, es nuestra parte animal que tiene sus condicionamientos, sus programas, que va a ser de las suyas, que va a tener un ímpetu de deseo, de hambre, de querer cosas, y solamente lo observo compasivamente. Es lo que se requiere, y cuidarlo y abrazarlo sin caer en sus tendencias. 3. Necesitas ser perfecto para ser espiritual. Esto es claramente una locura, donde traspolamos las exigencias que antes poníamos en el mundo externo, quizás de tener ciertas características en nuestro cuerpo, en nuestro
físico o cierta cantidad de dinero en el banco, ahora esas exigencias se vuelven de cualidades espirituales. Entonces, si yo no cumplo con esos mandatos que me puse a mí mismo, que creo que es lo correcto, me culpo, siento vergüenza, me ataco a mí mismo y me juzgo. El perfeccionismo siempre es del ego porque es querer que las cosas sean diferentes a como son en este momento, es resistirnos, y para Dios todo es perfecto en cada momento tal como es. Un capullo de una flor no es menos perfecto que una flor madura, y todo está en su proceso. Nosotros siempre estamos en el máximo potencial que podemos estar en ese momento. Estar en un nivel de conciencia más elevado no es mejor que estar en un nivel de conciencia menos elevado. El que juzga y que da este sentido de bueno y malo, de mejor y peor, siempre es el ego. También este perfeccionismo tiene que ver con no soportar ver la negatividad que a veces surge en nosotros y nos lleva a negar y a no ser humildes y a no ser honestos y auténticos con nosotros mismos y con nuestro proceso. Creer que cuando pasa algo que no me gusta es porque hice previamente algo mal. Esto es una forma también de decir que Dios nos castiga, de creer que Dios premia o castiga, o que necesitamos hacer cosas o dejar de hacer cosas para ganarnos el amor de Dios. Esto es totalmente falso. Dios es una energía infinita, absoluta, de amor y de verdad, que se expande y rebosa y no se limita a unos y a otros no. Cuando nosotros sentimos que nos castigan, es el ego que por toda la culpa inconsciente no se permite recibir todas las bendiciones de la vida y de Dios que están disponibles para todos siempre. Cuando estamos en niveles bajos de conciencia, ese miedo, esa pena, esa ira, esa apatía hace que rechacemos las cosas buenas de la vida o que no las podamos vislumbrar siquiera, y nuestro propio campo atractor trae ciertas circunstancias, pero no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Como dice el Maestro Jesús en la Vía del Corazón, eres amado, amable y adorable por siempre. Tenés que pensar siempre en positivo. Esto fue una tortura para mí por muchos años y sentía mucha culpa cuando aparecían pensamientos negativos en mi conciencia y también mucho miedo de pensar cosas que no quería que sucedan y creer que por pensarlas se iban a manifestar ahí en el mundo al instante. Entonces, tratar de controlar los pensamientos resta mucha energía y aparte es imposible. Nosotros no podemos elegir venir sin mente a la experiencia humana, no tenemos voluntad sobre nuestros pensamientos. Lo único que podemos hacer es no tomarlos tan en serio, saber que son cosas, cuentos que la mente nos va a decir, interpretaciones de la realidad. Y lo más revelador para mí y que agradezco profundamente y que siempre digo fue la práctica del dejar ir a través del maestro David Hawkins, donde él explica que una sola sensación, un solo sentimiento, está asociado a millones de pensamientos. Entonces, si nosotros, en vez de enfocarnos en los pensamientos y querer cambiar creencia por creencia, cosa imposible, que nunca vamos a poder hacer porque no nos alcanza esta vida, ni todas las otras, ni las próximas, para poder dedicarle a cada pensamiento la atención y sacarlo de la conciencia.
Cuando nos enfocamos, en cambio, en la sensación y la liberamos porque la dejamos ser, la abrazamos, dejamos que llegue a su máxima expresión y por su naturaleza va a disiparse en algún momento, cuando esa sensación ya no está más en nuestra conciencia, todos los pensamientos asociados, que son millones, desaparecen como por arte de magia. Entonces, al menos en mi experiencia subjetiva, no hay herramienta o práctica más poderosa para deshacer los pensamientos negativos que el dejar ir. Y también la trampa de querer siempre pensar en positivo es que vamos a ser muy deshonestos con nosotros mismos y a negar muchas cosas que pensamos por ese mismo miedo. Es como que aparece ese pensamiento y decimos, ay, no, yo no quiero eso. Y lo tapamos. Y la forma más fácil es ir a la sensación física y sacarle importancia a las etiquetas y a la historia de lo que pasa y de mí mismo que me cuento, que se compone siempre de pensamientos. Los pensamientos son vanidad. Los pensamientos negativos nos gustan menos que los positivos, pero también son cosas que nos contamos. Entonces es dejar de ponerle toda nuestra atención a los pensamientos e ir a la sensación física. Bueno, estas son las 5 mentiras espirituales. Sé que hay muchas más. Si se te ocurre alguna, déjamela en los comentarios. Y si hay alguna de estas que te resonó especialmente, también compartila con nosotros a través de los comentarios. Y recordá que no necesitas sufrir para sanar ni para elevar tu nivel de conciencia, que no necesitas controlar ni exigirte nada para ganar el amor de Dios, porque ya está dado por tu propia naturaleza. Y vamos a cerrar estos últimos segunditos llevando la mano al corazón, sintiendo el latido de la vida en nosotros, respirando y poner nuestra intención en que la verdad nos sea revelada, en que podamos discernir entre verdad y falsedad y elegir siempre la verdad y el amor, en que el Espíritu nos guíe y nuestras elecciones siempre busquen el mayor bien común. Gracias. Gracias.